Arturo Ávila de Morena, Ricardo Mejía del PT expresan el sentir de los mexicanos en su mayoría sobre la desaparición de organismos autónomos. Corre video. Nosotros en el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional estamos completamente en contra. Creemos que llegar a esta reforma es regresar al pasado, irnos al porfiriato, donde la autoridad la concentraba una sola persona y no había un árbitro que al final del día creemos que defendiera a los ciudadanos de pie. Y más que el INAI, que nos da el acceso a la información pública, pero también protege principalmente nuestros datos personales. Yo siempre he dicho que la oposición, más o menos le calculo que dice una mentira cada 30 segundos. Pero hoy creo que me ganaron, hoy creo que dijeron una cada 20 segundos. La reforma no propone desaparecer lo que hacen estos organismos, hay que dejarlo muy claro, ¿no? Es decir, las responsabilidades y facultades, es una redistribución y, por supuesto, elimina la autonomía constitucional, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, ¿no?, que en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, ¿no?, donde se reforma el 6, el 41, el 76, el 78, el 89, el 105, el 113, el 116, van a pasar a ser parte de la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y esta parte hay que decirla. Oye, que la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no?, que tiene, tú dijiste 7.500, son 7.407 para ser muy preciso, ¿no?, los datos en donde intervienen los órganos que están sujetos a la tutela de información. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Qué está atrás de esto, Pamela? ¿Cuál es la verdad que ellos no dicen? Fíjate, vámonos a la campaña. Xochitl Gálvez recibió del INAI de la empresa OMEI en 2019 un contrato para servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo de maquinaria y equipos, quién sabe qué significa eso, por 3.700.000 pesos. Y después obtuvo otros 2 contratos por hasta 7.500.000 pesos. ¿Qué otra cosa no dicen los compañeros del PRI y del PAN? Que estos organismos, en su mayoría, ojo, hay excepciones, y lo quiero dejar muy claro, respondían a cuotas de partidos políticos. Y si no, pregúntenle a Jimena Puente de la Mora, expresidente del INAI, que fue incluida en la lista de los legisladores del PRI antes de terminar su cargo. ¡Qué casualidad! ¿No? Era bien autónoma, pero apareció en la lista de los legisladores del PRI, ¿no? O pregúntenle a mi paisana, María Elena Pérez Llán, que era excomisionada también, y que también después fue diputada del PAN. ¡Qué casualidad! Mienten los de la oposición, como siempre. Irais. Sí. Bueno, hay que recordar por qué nace la autonomía. La autonomía nace justo por una conquista social democrática, donde lo que la ciudadanía quería era la garantía de un derecho y la autonomía constitucional era la forma en donde el ciudadano podía acceder a ese derecho de manera efectiva. Sí, bueno, primero que nada, los derechos están salvaguardados en la Constitución y nadie habla de menoscabar derechos, al contrario, hay que fortalecer los derechos, pero los derechos no tienen que ver con un monstruo burocrático, con un elefante blanco. A mí me tocó desde el Grupo Oaxaca cuando se defendió el derecho a acceso a la información y creo incluso que el IFAI estaba bien en su momento, pero esta reforma del ICAI surge cuando el Pacto por México, que fue ese pacto de Peña Nieto con las cúpulas de los partidos, y entonces para lavarse un poco la cara empezaron a crear estos organismos. Yo voté en contra de esa reforma, ahí está en mi registro, y lo hice por convicción, porque sabía que era una gran mascarada para lo que eran los verdaderos intereses que perseguían, que era la reforma energética privatizadora, que era mantener el status quo, y varios de estos organismos, pues ha sido un reparto de cuotas. Lo que por aquí decía el compañero Ávila, resulta que se repartían cuotas entre el PRIAN y luego aparecían como funcionarios o como legisladores. Entonces realmente creo que se va a garantizar los derechos. Creo que lo que se está planteando de que la función pública ahora sea la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, va a haber todo el tema que tiene que ver con el Ejecutivo Federal, los órganos internos de control del Poder Judicial y del Poder Legislativo harán lo propio, el INE para los partidos políticos y las autoridades laborales para efecto de los sindicatos, y siempre va a haber los recursos jurídicos para quien se sienta dolido y afectado. Sí ha implicado una erogación fuerte, son alrededor de 32.000 y fracción millones de pesos lo que han costado estos organismos. Lo que yo creo es que hay que garantizar los derechos, pero no necesariamente tiene que ser a partir de un ente de gran tamaño. A ver, ¿por qué sí va en contra de los derechos? Y me gusta mucho ponerlo en temas de salud porque creo que a la gente le causa mucho más sentido. Supongamos que hoy el IMSS no te da tu expediente. Tú tienes la posibilidad de acudir ante el INAI para solicitar que el IMSS te dé tu expediente médico. Lo que hace esta reforma es que desaparece la posibilidad de que tú vayas con el INAI y lo que tienes que hacer ahora es pedírselo al IMSS y que el IMSS te diga si te lo va a dar o no. ¿Y ahora qué va a pasar con el ciudadano? ¿Vas a pelear contra el propio gobierno la información que no te están dando en lugar de ir con alguien imparcial? El mundo te dice evoluciona. Sí, primero que nada, los derechos de las personas servidoras públicas están garantizados según el séptimo transitorio, como en la reforma judicial, pero siempre estuvieron negándolo porque era parte de la agitación. Aquí reiteramos, los derechos laborales están garantizados. Se va a ahorrar miles de millones de pesos, insisto, 32.300 millones de pesos han costado estos organismos. Lo que te pide cualquier organismo internacional es tutelar derechos, los derechos van a estar a salvo, el derecho de acceso a la información pública, no por un ente burocrático oneroso, ya por eso van a estar salvaguardados. Cada institución va a tener su propio órgano garante y el garante de la Administración Pública Federal va a ser la Secretaría Anticorrupción.
Además de eso, señalar que lo hará en cada uno de los poderes y además responder algo muy importante. Esta fue una agenda que se hizo pública a lo largo de las campañas electorales. Con eso salimos a la calle, con eso pedimos el voto y la gente votó por eso. Estamos cumpliendo con un mandato y para la gente en su vida diaria, salvo algunos, gravita el tema del INAI, pero lo que quiere la gente son resultados y nosotros creemos que va a estar bien salvaguardado en esta secretaría. Además, la titular es una mujer intachable, que tiene una buena fama pública y que va a hacer una muy buena labor a favor del acceso a la información pública, la transparencia. El gran tema, que tampoco ahí el INAI le metió, fue a la protección de datos personales en manos de particulares y ahí tenemos una agenda muy importante. ¿Quién quiere tomar la palabra? Arturo. Sí, Por Morena. la oposición sigue con este síndrome de la fantasía, ¿no? Los escuchamos desde la reforma constitucional al Poder Judicial. Bueno, los escuchamos desde antes. ¿Qué decían de Andrés Manuel López Obrador? ¿No? Que era un peligro para la nación. Y vino a darles una enseñanza de cómo gobernar, ¿no? Mientras que ellos, por ejemplo, eligen como presidente de su partido al líder de un cártel inmobiliario de ese tamaño, son los de Acción Nacional, ¿no? Que además dice también, hoy le respondió a la presidenta y decía, no hombre, está en la imaginación, y se le olvida que hay 15 funcionarios de alto nivel de la alcaldía Benito Juárez simple y sencillamente involucrados con este tema. El problema es que en esa sintonía de estar fantasiosos, ¿no? Dice, por ejemplo, nuestra compañera Paulina Rubio, oye, es que va a ser igual que los comités de evaluación, pero se le olvida que yo sí estuve en la Junta de Coordinación Política y que les hicimos una invitación para que ellos propusieran quiénes podrían ser parte de este comité de evaluación. Está en las actas y me las traigo el próximo debate si quieren. ¿Y qué es que hicieron? No quisieron. Ni siquiera Movimiento Ciudadano quiso tampoco. Entonces, hoy se quejan, ¿no? Hoy sí queremos un tipo de evaluador de un tipo, ¿no? Pues está todo. Lo que te quiero decir es no va a pasar nada. Como dijo bien Ricardo, los derechos van a estar tutelados por una secretaría. Tuvieron la oportunidad de demostrar que ese instituto podía funcionar y lo único que nos dejó fue gastos onerosos, un desfalco y mucha corrupción. Por Paulina. A ver, yo te diría, Pamela, los gobiernos déspotas, los gobiernos autoritarios esto hacen, ¿no? Es tratar de desacreditar a la oposición sin pruebas. Hoy no hay una sola denuncia en contra del actual dirigente de Acción Nacional que ganó legítimamente en las urnas este fin de semana. Segundo, pues no, claro que no participamos de esa farsa del comité de evaluación, pero y por eso tenían entonces que poner a militantes de Morena y militantes del PT. O sea, eso quiere decir que entonces si no participa la oposición, entonces nos comemos todo el pastel con militancia y todo. Y es un nuevo régimen político, pero va a ser para bien del país. Todos estos organismos, INAI, COFETEL, IFETE, fueron productos del Pacto por México, de una alianza del PRIAN, para taparle el ojo al macho. La verdad, yo voté en contra de todos y creo que qué bueno que la vida me pone ahora para darle vuelta a la historia y construir una nueva historia. Entonces, lo que ha pasado, y sucedió también con la reforma al Poder Judicial, es que lo que estamos viviendo es la muerte a la profesionalización. Sí, bueno, como lo decía Ricardo, este organismo fue producto efectivamente de una maniobra política del Pacto por México. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya contemplaba la forma en la que tendrían que protegerse los datos personales, la forma en la que tendrían que estar dentro de las instituciones tutelados, las plataformas de información también. Es decir, estamos regresando nuevamente al fortalecimiento de la institución. Y no, efectivamente ellos, cuando dicen ellos es un conjunto de muy poquitos, ¿no? Quisieran que los privilegios siguieran, quisieran tener cuotas todavía. El pueblo de México les enseñó el pasado mes de junio de 2024 que quiere un México distinto, que ya no quiere tener gente como el propio Romero, que es el líder de un cártel inmobiliario. O sea, les dio una muestra de que quiere un México en donde no tengamos ya corrupción. Y eso me parece muy relevante decirlo. Muchas gracias. Gracias. Sí, fue excelente lo que dijeron, es historia pura. Ricardo Mejía, él votó en contra de todo eso, creo que estaba en MC en ese momento. Fue un pacto por México. Todo eso, la Comisión Reguladora de Energía lo pusieron ahí como un órgano independiente. ¿Cómo vas a meter tú a una persona en tu casa, tus reglas? ¿Cómo vas a meter a una persona independiente para que decida quién tiene razón, tú o el que llega ahí de visita? Así pasó. ¿Cómo es posible que la CRE ponía a la CFE como competidora de Iberdrola? Eso en ninguna parte del mundo pasa, o al menos en los gobiernos fallidos neoliberales. El INAI también, esta Pérez Jaén, como bien dijo Arturo Ávila, nada más se le olvidó ese pequeño detalle, el último, en el año de Hidalgo, en el 2015, 16 más o menos, a su comalle, a Xóchitl Gálvez le adjudicó un contrato millonario en el último año donde ella se iba, Pérez Jaén, y luego se hizo diputada del PAN. Tienes razón, es una porquería, una cochinada, por donde lo quieras ver, los organismos autónomos. La COFETEL, todo eso, que nunca pusieron a Televisa y a TV Azteca como actores preponderantes, cuando son monopolios, se repartían y ponían las cuotas que ellos querían contra los mexicanos. Entonces, en síntesis, en resumen, era un gobierno alterno, como bien dijo López Obrador, caro y bueno para nada, uno y el otro, ¿verdad? Por el que votaron y el alterno, ¿sí? O sea, tantos organismos autónomos para dar permisos de energía, para dar permisos de telecomunicación, de transparencia. Oye, pues tú,
dicen, es que el gobierno, sí, pero este gobierno es un gobierno bien nacido, es un gobierno que no se robó elecciones, es un gobierno que no empobreció a la gente y no le miente a la gente. Entonces cuando dicen el gobierno de México, sí, pero lo tienen que decir en mayúscula, porque no tiene nada que ver con los gobiernos neoliberales. Yo estoy a favor de que se eliminen los organismos autónomos porque nos salen carísimos y no resuelven nada. Dime qué opinas tú. Hasta luego.